¿Qué tal, amigos Radio Escuchas de la 1500 AM? Esto es Radio Latina 5.0. A través de su programa Micrófono Abierto, que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde en la sintonía WPJX 1500 AM o vía internet www.radiolatina5.net. Y si quieres disfrutar en vivo y en directo el video de lo que se está suscitando aquí en cabina, en la opción de video en vivo de www.radiolatina5.net podrás accesar al mismo. En Micrófono Abierto buscamos un acercamiento más a la verdad, le apostamos a la radiografía de las notas y no a la réplica de las mismas. Buscamos que usted esté informado en esta sociedad de aparentemente supercomunicada, pero con una tendencia a permanecer desinformados. Hoy es 3 de diciembre del año 2015. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de Radio Latina 5.0 en el 1220 de la Gran Avenida, aquí en la ciudad de Waukegan, punto estratégico entre dos de las ciudades más importantes de la región medio oeste, Milwaukee y Chicago. La temperatura en este instante nos dice que son 35 grados Fahrenheit. La sensación es de 25, 10 grados. Fue a las 4 de la tarde con 18 minutos. El viento se desplaza a 14 millas por hora. La humedad 85% y la condensación 31 grados. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Micrófono Abierto, y el tema además de informativo va a estar candente, así es que corran la voz con sus amigos, con sus familiares, porque el tema a tratar es de salud, pero con los que realmente saben del tema. Y es que tenemos en cabina al señor Rodrigo Figueroa, que viene desde Chile, y bueno, pues va a permanecer aquí en esta ciudad pocos días más, así es que debemos de aprovecharlo. El día de ayer atendió muchísima gente aquí en las instalaciones de Radio Latina 5.0 a través de sus conocimientos naturistas. Y bueno, hoy estará con nosotros aquí en cabina. Depende de ustedes el tiempo que permanezca. Anoten este número telefónico porque ustedes pueden consultar en vivo y en directo aquí al señor Rodrigo Figueroa. El número al que pueden llamarme es al 847-951-5578. 847-951-5578. Hablaremos los métodos, las alternativas desde la óptica y conocimiento y experiencia de este gran especialista en medicina natural. Hablaremos del cáncer, de la diabetes, de la cirrosis y de muchas más enfermedades, incluyendo la insuficiencia renal. La esperanza de tener una entrevista con el Papa no está comprobada que nos vaya a recibir, pero nosotros vamos a hacer el intento, porque como padres tenemos que recurrir a las instancias que sean, porque queremos recuperar a nuestros hijos. Se oye fuerte una revolución en el firme latido. Pues ya estamos aquí de regreso, amigos radioescuchas, y bueno, hay varios cuestionamientos ya en mensajes que nos se han enviado para el señor Rodrigo Figueroa. Vamos a partir por uno y de ahí yo creo que se va a desglosar todo. Ok, nos preguntan, un cáncer, ¿se puede generalizar la palabra cáncer para hacerle frente con este tipo de métodos? ¿O tiene que ser específico y el método es distinto por cada caso específico? Por ejemplo, ¿un cáncer en el cerebro es distinto atacarlo a un cáncer en los pulmones? No, la verdad que si usamos el concepto de cáncer, ¿cierto?, tenemos dos elementos fundamentales. Uno es la mutación de la célula y el otro es a través de la incorporación de un virus, ¿sí? Esos son los dos conceptos fundamentales para la generación de la enfermedad del cáncer. Pero como lo nuestro es celular, hay un asunto pero muy simple. El tratamiento es común a todos los cánceres porque el concepto fundamental de la célula parte del mismo desequilibrio metabólico. Me explico. Por ejemplo, si nosotros alcalinizamos el organismo, obviamente esa es un ambiente adverso, ¿cierto?, negativo para las células cancerígenas. Por lo tanto, en el proceso de eliminar el ácido, las células cancerígenas empiezan a morir y el cuerpo busca la manera de botarlas. Voy a decir algo pero bien fuerte, pero real. La experiencia nuestra nos ha mostrado situaciones fuertes como la que voy a comentar. Los tumores cancerígenos, el organismo los bota, sin operaciones, sin cirugías,
sin inyecciones y sin fármacos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un pH más allá de 7, como decíamos, el cuerpo, en la sangre, el ácido tiene que ser de 7 a 7,5, eso es tremendamente negativo para la acidez del cáncer. Y si por otro lado nosotros incorporamos oxígeno a la célula cancerígena, lo mayoritario de la célula cancerígena es que es anaeróbica. ¿Qué significa sin oxígeno? Obviamente que el cuerpo va a buscar los métodos naturales para eliminar. ¿Cómo se bota un tumor del cerebro? A través de la piel. ¿Cómo se bota un tumor en la mama o un grupo de tumores de la mama? Exactamente igual como una espinilla gigante. Se hincha esta mama y llega un momento en que se revienta y pasa a tener una secreción, ¿cierto? Con mucha mucosidad de sangre, ¿cierto? Y otros elementos, digamos, ácidos que tiene este cuerpo. Entonces después se cicatriza y simplemente se acabó la enfermedad. Uno se hace los exámenes y los médicos dicen, aquí pasó algo raro, o lo que nos ocurre muy seguido es que nos dicen, ¿sabe? Usted fue mal diagnosticada, nunca tuvo cáncer. Porque no creen en la medicina natural, en el proceso de la renaturalización del ADN. Si ustedes quieren saber cuál es la ciencia que nosotros desarrollamos, es una ciencia no tan antigua, pero tampoco es tan nueva, se llama la nutrigenética. Busquen ustedes en internet la nutrigenética, que tiene que ver con la alimentación del ADN, el que está en el núcleo de la célula. Y voy a explicar en términos muy simples, pero muy científicos, por qué las personas se mejoran de las enfermedades. Si nosotros vamos al ADN, el ADN es donde llevamos la carga genética. Todos saben, cualquier estudiante de primer año de biología sabe que el ADN es una escalera helicoidal. ¿Qué significa? Una escalera semigirada. Pero en términos muy simples, tenemos dos verticales de la escalera y tenemos peldaños, que son los peldaños horizontales. La primera vertical es el que se llama, ¿cierto?, fosfato, porque está compuesto principalmente por fosfato. El segundo vertical son los carbohidratos o los hidratos de carbono, llamados en otros países de esa manera. Y los peldaños horizontales son las bases nitrogenadas. ¿Qué descubrió el grupo de científicos que yo represento? Descubrió algo pero muy simple, pero muy importante, que gran parte de los nutrientes y de los alimentos que nosotros incorporamos a nuestro cuerpo está compuesto por estos tres elementos. Por ejemplo, ¿qué tiene gran cantidad de fosfato? Las verduras. ¿Qué tiene gran cantidad de carbohidratos o hidratos de carbono? Los cereales y los tubérculos. ¿Y qué es lo que genera nitrógeno o bases nitrogenadas? Las proteínas, que son ácidas. ¿Por qué nosotros nos enfermamos? Porque si asumimos que tenemos una mesa de 3 patas, tenemos 2 patas fortalecidas y una sobrefortalecida. Las sobrefortalecidas son las proteínas, que son ácidas en el cuerpo. Después tenemos los carbohidratos, que son levemente ácidos, y tenemos una pata que es absolutamente debilitada. ¿Y cuál es esta? Los fosfatos. ¿Por qué? Porque comemos menos verduras. Si nosotros, para restablecer este desequilibrio, tenemos que buscar lo que está debilitado y fortalecerlo. Comer más fosfato, comer menos carbohidratos y eliminar por un periodo las proteínas. ¿Y cuáles son las proteínas? La carne, los subproductos de la carne, la leche, los subproductos de la leche, los huevos, las legumbres secas. ¿Cuáles son estas? Garbanzos, lentejas, frijoles o porotos, como decimos nosotros en Chile, y las oleaginosas, nueces, almendras, avellanas, cacahuate y aceituna. Pero alguien me puede decir, pero esto es sano. Sí, es sano, pero no para el que está enfermo, y sobre todo aquel que tiene cáncer. Eliminamos lo que se llama el grupo C de las bases nitrogenadas, que son las proteínas, y el cuerpo inmediatamente se empieza a alcalinizar. ¿Por qué? Porque las proteínas son ácidos, y obviamente son los principales aliados del cáncer. Pero además tenemos que adicionar otros nutrientes, como yo lo mencionaba. ¿Dónde hay gluten? Trigo, avena, cebada y centeno. Eliminar absolutamente eso para el cáncer. Tenemos que eliminar además los enlatados. Si ustedes supieran que las conservas y los enlatados, la gran cantidad de metales pesados que tiene y de hormonas, obviamente que son los principales también generadores de un desequilibrio metabólico. Los refinados,
ya sabemos, y muchos de ustedes saben, lo refinado, los procesos refinados. ¿Dónde están los productos refinados? En la harina blanca. ¿Qué producto se elabora con harina blanca? El arroz blanco, los tallarines, todas estas masas, ¿cierto?, incorporadas por las colonias italianas, como la lasaña, ¿cierto?, los ravioli, las tortillas de trigo, todo aquello que es refinado. Nada de azúcar. El cáncer se alimenta principalmente de azúcar refinada. Pero cuando hablamos de azúcar, no hablo solamente del recipiente donde está el azúcar o el azucarero. Estoy hablando de los pasteles, los helados, los caramelos, los dulces, los chocolates, las galletas de agua, las galletas integrales, las sodas, las gaseosas, etcétera. Nosotros no necesitamos azúcar. Nosotros estamos enfermos por uno de los motivos principales, la droga que está en nuestra casa, que es el azúcar. Nuestros niños no necesitan azúcar. ¿Por qué hoy día es tan difícil educar a los niños? ¿Por qué es tan difícil mantener tranquilos a los niños? Porque van sobreestimulados al colegio. ¿Y por qué van sobreestimulados? La cantidad de golosinas y de dulces que comen, obviamente entra al sistema nervioso, ¿cierto? Y lo estimulan, y por eso que no tienen atención en clase, por eso que tienen que tomar medicamentos, por eso que son niños hiperactivos, son niños que no tienen concentración, etcétera. Es decir, la alimentación tiene muchos ribetes en términos de la sana convivencia humana y de la salud. Así que principalmente déjeme son los elementos. Interrumpir un poquito. Sí. A ver, déjeme entender, me corrige algún comentario que yo haga. Según el señor Rodrigo Figueroa, nos dice que para hacer frente a esta patología que es el cáncer, pues primero debemos entender que el ambiente donde se genera esta patología es un ambiente ácido, entonces tenemos que contrarrestarlo con un ambiente alcalino. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente, absolutamente. Eso con es. Esta explicación tan interesante que nos da el señor Rodrigo, debo de deducir esto, me corrige si me equivoco. Sí. Todo lo referente a carnes, aviso para Sí, toda la gente que quiera dejar que desaparezca el cáncer, cero carnes. Cero carne. Y me gustaría hacer un alcance de fundamento bíblico que tiene que ver con nuestros principios cristianos. Dios, el plan de Dios nunca fue la carne para el hombre. La constitución, ¿cierto?, molecular de la carne no es apta para nuestro consumo. Ahora, alguien me puede entrar a decir, alguno de los auditores, decir que la B12 necesitamos, efectivamente, nosotros necesitamos vitamina B12, pero la vitamina B12 ya se sintetiza en otros nutrientes que no son la carne. Y aquellos que no creen es porque están atrasados en los estudios. Ya algunas verduras sintetizan B12, así que ya no hay fundamento para comer carne. Lo que sí no puedo negar que es sabrosísima nuestro paladar, pero no es nuestro paladar el que decide. Lamentablemente debería decidir nuestros órganos y nuestro bienestar, pero hoy día lamentablemente el paladar decide a favor de la carne, pero en contra de nuestra salud. Entonces, desechamos todas las carnes de res, de puerco, pescado, de pollo, para ir primero entendiendo esto. Sí, absolutamente. Productos lácteos, ¿van para afuera? ¿Esos no son aptos para el cáncer? Tampoco. ¿Se deben de desechar? Absolutamente. ¿Y subderivados también? Absolutamente, absolutamente, ¿cierto? La leche y los subproductos de la leche, queso, quesillo, margarina, mantequilla, manteca, crema, queso fresco, queso de campo. ¿Eso genera un ambiente ácido? Absolutamente, son proteínas y las proteínas son ácidas. Y yo podría fundamentar, mire qué interesante lo que voy a fundamentar de un punto de vista de equilibrio químico. Normalmente, cuando alguien tiene un problema óseo, problema de hueso, ¿cierto? Artrosis, artritis, osteoporosis, principalmente para el caso de las mujeres, hernias, problema a los discos en la columna, el médico le dice, no, usted tiene que tomar leche y tomar una leche calcificada, muy fuerte. Y hoy día hay otro tipo de nutrientes, digamos, ligados a la leche. Principalmente las personas que también tienen cáncer le dan otro tipo de nutrientes con leche. ¿Qué pasa? La leche entra al organismo en forma ácida y muy ácida. El organismo busca el equilibrio. Nuestro cuerpo siempre busca el equilibrio. Dios estableció que el organismo nuestro buscara la manera de equilibrar aquellos desequilibrios importantes. Entonces, para restablecer o combatir esta acidez, el organismo va a buscar los metales o los elementos que son alcalinos. ¿Y qué es lo más alcalino que tenemos? El calcio
el sodio y el potasio, pero principalmente el calcio. ¿Y de dónde sale el calcio? De los huesos y de los dientes. Entonces, el organismo, estos elementos alcalinos, para restar la acidez del cuerpo que estableció la leche y para buscar el equilibrio de alcalinidad. Entonces la persona sigue tomando leche, se sigue limitando, ¿cierto? Y sigue debilitando sus huesos. Entonces, ¿qué produce en definitiva la leche y el calcio que trae la leche? Debilitamiento a los huesos, principalmente. Por eso que no es lo que los médicos dicen. No es lo que los médicos dicen. Tome harta leche, y sobre todo con calcio. Es un error. Hoy día la leche produce esos problemas, osteoporosis, produce hernias discales, produce artrosis y produce artritis. Es decir, la leche no es la solución, es el causante. Miren lo que estoy diciendo. Y eso ya algunos pediatras y algunos médicos ya adelantados. Hacemos un análisis muy sucinto, digamos, muy resumido. Nosotros somos la única especie mamífera que pisa esta tierra que toma leche después de, voy a usar una palabra fuerte, pero bíblica, después de haber sido destetado de nuestra madre. Ni los gatos, ni los perros, ni los tigres, ni los leones, ningún mamífero, después de que terminó de amamantar de su madre, sigue tomando leche. ¿Y por qué nosotros, que también somos mamíferos, seguimos tomando leche toda la vida y de otra especie? Obviamente que eso produce enfermedades. No es coherencia natural. No es coherencia, es un proceso lógico. Ok, perfecto. Entonces, a ver, amigos radioescuchas, déjenme entonces hacer un breve resumen para combatir a esta patología que es muy común en la comunidad latina. Bueno, pues ya tajantemente nos dijo el señor Rodrigo, cero cualquier tipo de carne. Llámese, yo sé que están pensando en que el pollo, en el pescado, eso no son dañinos, pero me está diciendo Rodrigo que es cero carnes. Otro, todos los productos lácteos y derivados están fuera también de contexto. Absolutamente. Azúcares, en especial ese azúcar que es la droga que le ha llamado del siglo y que está en cualquier rincón de nuestro hogar, de nuestra cocina o en cualquier supermercado, se desecha totalmente. Sí, y un alcance que no alcancé a mencionar, también la fruta. En general, los especialistas en cáncer, los oncólogos, no eliminan la fruta, pero usemos la lógica. La célula, ¿cierto? La célula mutada, que es la célula cancerígena, se alimenta de azúcar. Eliminamos todo lo que contenga azúcar y azúcar refinada. Pero ¿qué pasa si la célula empieza a morir? Va a buscar el sustituto más cercano. ¿Y dónde lo encontramos? En los nutrientes de la fruta. Por eso, la fruta es sana para el que está sano, no para el que está enfermo y menos enfermo de cáncer. Porque la célula, ¿cierto?, mutada de cáncer, se alimenta incluso de la fructosa y otros nutrientes de la fruta. Por lo tanto, hay que eliminar la fruta, absolutamente. Y en general, nosotros lo vemos también en los enfermos. Eliminamos el gluten, eliminamos la carne. ¿Pero qué fruta? ¿Toda? Toda. La única fruta que podemos asimilar que no es cancerígena es el limón. Pero alguien me va a decir, ¿pero cómo si el limón es ácido? El limón tiene pH 2 fuera del organismo humano, pero entrando al organismo se convierte en alcalino. Así que el limón y el jugo de limón es bueno para combatir el cáncer. O sea nada que más. Descartamos naranja, papaya, sandía, todo tipo de fruta todo. Para hacer frente cuando alguien ya tiene el Sí, diagnóstico de cáncer. absolutamente. Porque entonces las células que han sufrido esa mutación se de siguen cancerosas alimentando. tienen que buscar el sustituto para Sí, alimentarse sí, y se siguen encuentran la alimentando. fructosa. Absolutamente. Perfecto. Y es lógico. Ok, interesante. Ahora, la pregunta, me imagino, a ver, aquí ya viene una pregunta. Dice, doctor Rodrigo, ¿y de qué me voy a alimentar? Ya. Buena pregunta. Nosotros tenemos que buscar el equilibrio y buscar, como estamos a nivel celular, necesitamos los aminoácidos esenciales. Por lo tanto, la persona que tiene cáncer durante 45 días, no estoy hablando ni meses ni años, solamente 45 días, tiene que revertir el proceso, ¿cierto?, de acidez de su organismo. Por lo tanto, tenemos que comer dos grupos, como mencionábamos, el grupo de las verduras, que son los fosfatos en definitiva, y los carbohidratos. En palabras simples, verduras, principalmente hoja verde. ¿Dónde está la hoja verde? Lechuga, repollo y apio. ¿Y por qué la hoja verde? Porque en estos nutrientes está la clorofila, y la clorofila limpia la célula. ¿Me lo repite, ¿Sí? doctor, por favor?
lo que es la fruta verdura verde. Verdura. Es lechuga. Lechuga, repollo y apio. Son los que principalmente Repollo tienen hoja verde. y apio. Incluso la hojita pequeña del apio es sustancialmente importante. Ujú, Y el grupo B son cereales y tubérculos. ujú. La pregunta es, ¿cuáles son los cereales y cuáles son los tubérculos? Los cereales son los siguientes. Ujú. Para algunos va a ser desconocido, para otros más conocido. La quinoa, Quinoa. el amaranto, Amaranto sí lo conozco. ¿sí? También creo que le llaman alegría, acá. Ujú. El mijo, el arroz integral, es decir, cambiamos el arroz blanco por el arroz integral. ¿Cuál es el arroz integral? El arroz integral, es el oscuro, uno café, Ok. el café, el que no tiene proceso. El natural, Sí, natural. pero que no venga de Monsanto. No, sí, que no venga de Monsanto, efectivamente. Ok. Y el maíz, que nosotros también llamamos el choclo. También aquí creo que tiene otro nombre. O sea que nosotros podemos comer sin límite de tortillas. Cualquier persona que tenga cáncer, no hay problema. De maíz, siempre que no sea frito. O no, de maíz, Claro, o sea, claro, tortillas. Sí, de siempre que no sea frito. ¿Mm? ¿Frito a qué se refiere? Frito, fritura, con aceite. El Oh, aceite no puede hervir. natural. O sea, Claro. la tortilla de maíz mexicana, recuerdes, es masa pura, Claro, sí. directa. Claro, ¿Sí sí, me entiendes? por Ok. supuesto. Ahora, una mala noticia. Yo vengo de Chile, Sí. pero en Chile no comemos mucho chile. El chile no es bueno para el cáncer y otras enfermedades. ¿Por ¿Cómo? qué? ¿Por qué no es bueno? Porque es irritante. ¿Y en el qué hecho- afecta que sea irritante? ¿Ah? ¿En qué Afecta a los órganos. Así como nosotros no pensamos que puede inflamar los órganos, inflama los órganos. Así como el café, el té, el mate y otros elementos estimulantes no son buenos para el proceso celular, sobre todo de la célula que está mutada. Así que tenemos que eliminar aquellos elementos que sí son irritantes. ¿Mm? A ver, Sí, señor. pero ahí viene otra pregunta que me imagino. Sí. Aquí está, mire. Ok. Raúl, pregúntale al doctor. Entonces, ok, ya entendieron lo que es la verdura verde, como es lechuga, repollo, apio, y también me imagino que me está mencionando aquí todo lo que es cereales y tubérculos, que nos menciona, pues Sí. entre ellos el amaranto y todo eso. Ok. ¿Dónde puedo encontrar recetas donde pueda combinar yo esto para que mínimo para mi paladar, pues no sea tan desagradable? Buena pregunta. Buena pregunta. Lamentablemente, el proceso de nuestra investigación va por el lado del tratamiento. Ahora, como decimos nosotros, que echarle a la olla ha sido más complicado, porque no en todos los países podemos acceder a los nutrientes que yo estoy mencionando. ¿Mm? Ujú. Pero, a ver, más que la receta, es buscar una combinación de acuerdo a lo que yo estoy mencionando. Pero no he terminado. Dije verduras, principalmente verduras hoja verde. El grupo B, cereales y tubérculos. Ya mencioné los cereales: quinoa, amaranto, mijo, arroz integral y maíz. ¿sí? Ujú. Maíz, aquí los mexicanos al maíz creo que le llaman el elote también. El elote, El sí. elote, ¿no? Ujú. Pero faltan los tubérculos. ¿Cuáles son los tubérculos? En general son conocidos. La papa, cualquier Papa. tipo de papa, Ah, ese sí. cualquier tipo de papa, de cualquier color. El camote, es Camote. curioso, uno dice, pero el camote es dulce, sí, pero no tiene una saturación de azúcar importante. Ok. La yuca, que es una La papa, yuca. digamos, que proviene originalmente de Perú. Ajá. Y el jengibre, que ¿Cuál es el también es un jengibre? poquito picante, Jengibre. pero es fungicida, es decir, es antibacteriano. Ok. Por lo tanto, si nosotros comemos cereales y tubérculos en el grupo 2, tenemos esenciales. Y esto lo vamos a utilizar a través de dos alternativas: 2 cereales y un tubérculo o 3 cereales. Eso es lo que necesita nuestro organismo. Por ejemplo, 2 cereales y un tubérculo: quinoa, arroz integral y papa. O quinoa, arroz integral y yuca. 2 cereales y un tubérculo. O 3 cereales. 3 cereales. Ajá. Quinoa, amaranto y arroz integral. O quinoa, amaranto y elote. Buscamos el equilibrio. Por eso que tiene que ser 50% y 50. Grupo A, 50, donde tenemos la hoja verde principalmente. Pero lo que no he dicho es que no es solo hoja verde, sino que ojalá el 70% sea hoja verde y el 30% otro tipo de vegetales, ¿cierto? Como alcachofa, berenjena, coliflor, ajo, cebolla, hongos. Los hongos también. Bueno, aunque las enfermedades en su aspecto, digamos, fundamental, digamos, son diferentes, pero en su aspecto primigenio, digamos, de origen, son muy parecidos. Es decir, todo es un problema de desequilibrio metabólico en la célula. Dependiendo en qué
órgano, ¿cierto? O en qué lugar específico de nuestro cuerpo comienza ese desequilibrio metabólico de esa célula, es la que abarca algún tipo de órgano, algún tipo de tejido o algún tipo de hueso. Para el caso de la diabetes, tenemos que entender que igual es un proceso relativamente cercano a lo del cáncer. También tiene que ver con un exceso fundamental del ácido. Todas las enfermedades es por una sobresaturación de ácido en la célula. Pero si nosotros empezamos a analizar el concepto de la diabetes, normalmente ese es otro problema de los médicos alópatas, no nos explican realmente la causa de nuestra enfermedad o por qué se está generando. En términos muy simples, dentro del páncreas, está pensando en el hígado, pero dentro del páncreas, tenemos lo que se llama una glándula, que son los islotes de Langerhans. Estos islotes producen las células beta, y las células beta son las que secretan la insulina. Y la insulina es, ¿cierto?, la que regula la cantidad de azúcar en nuestra sangre. Cuando estos islotes entran en un desequilibrio, por lo tanto no producen la cantidad de células suficiente, y a su vez estas células bastante disminuidas no pueden secretar la insulina para regular esta cantidad de azúcar en nuestra sangre, comienzan los procesos de desequilibrio y principalmente se produce lo que es llamada la diabetes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo único que tenemos que hacer, algo tan simple, es estimular de una manera óptima, limpiando todo el ácido que existe en estas glándulas, que son, repito, los islotes de Langerhans, y se acabó la diabetes. ¿Por qué? Porque se producen ya las células beta, y a su vez las células beta empiezan a secretar lo que necesita el organismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que limpiar profundamente esta glándula a través de ya lo que hemos mencionado en forma reiterada. Todo aquello que produce ácido, es decir, alcalinizando nuestro cuerpo, a través de los dos grupos que ya he mencionado. Los fosfatos, el grupo A, que son las verduras, y el grupo B, que son los cereales y los tubérculos, y los cereales que ya hemos mencionado, sin gluten. Si por un periodo de 40 a 50 días nosotros nos alimentamos, cada vez que comamos 50 y 50 verduras, cereales y tubérculos en la misma proporción, simplemente se acabó la diabetes. Por mucho que me digan que la diabetes no tiene cura, por mucho que me digan que la diabetes tipo 1 es una carga genética importante, nosotros solamente llevamos una carga genética de un 20 a un 25%, no más. No más, es decir, no somos nosotros condenados a tener las enfermedades de nuestros antepasados. Esos son mitos y eso hay estudios ya. No es genético. No es genético. La pregunta es, ¿por qué mi abuelo tuvo cáncer a la próstata? ¿Por qué mi papá también tuvo cáncer a la próstata? ¿Y por qué yo estoy condenado a tener cáncer a la próstata? Por una razón muy simple. Lo que se hereda no son totalmente los genes. Nosotros obviamente tenemos genes. Obviamente la palabra es de herencia, pero lo que heredamos nosotros son los hábitos. Los hábitos. Si mi abuelo tuvo una vida de una manera azarosa, tuvo una alimentación inadecuada, con mucha proteína y mucho ácido, generó cáncer a la próstata, lo más probable que lo mismo que le haya generado cáncer a la próstata a mi papá o a mi padre fue los mismos alimentos y la misma forma de vida que uno adquiere, ¿cierto?, por sus padres. Y lo mismo, aunque yo esté ya lejos de casa, voy a adquirir los mismos hábitos. Las enfermedades se heredan no principalmente por la causa genética, se heredan por los hábitos de vida. Y eso es así. Eso es así. Hay que preguntarle a los antropólogos y a los sociólogos. Efectivamente, uno adquiere los hábitos. Por lo tanto, volviendo al tema de la diabetes, tenemos que limpiar nuestros órganos, tenemos que limpiar los islotes Langerhans, eliminando todo lo que es la parte ácida. Pero para el caso de la diabetes, también tenemos que incorporar ciertos aspectos externos, como por ejemplo, lo que no he mencionado acá, los baños de sal de mar. Los baños de sal de mar, una concentración importante. ¿Por qué la sal de mar? Porque la sal de mar, ¿cierto?, tiene poco sodio.
Poco sodio. Nosotros necesitamos sodio, sintetizar sodio en nuestro cuerpo, pero en una cantidad mínima. Tiene poco cloruro de sodio y el agua caliente nos abre los poros con 2 kilos de sal de mar en agua caliente durante 20 minutos en la tina. El agua caliente abre los poros y la sal de mar, por simbiosis, empieza a sacar todo este ácido que nosotros hemos mencionado. La parte alimentaria nos ayuda, pero la sal de mar nos ayuda aún más y empieza a limpiar el páncreas en forma muy, muy, muy rigurosa y empiezan a funcionar los islotes del Langerhans y la diabetes se va. Tan simple como eso. Y yo lo puedo decir con conocimiento de causa porque mi papá durante 40 años tuvo diabetes, insulino dependiente, ¿cierto? Se inyectaba entre 3 a 4 veces al día y hoy día, para gloria y honra de Dios, a los 86 años, mi papá tiene una vida absolutamente normal, sin usar ningún fármaco y ninguna inyección. No es el único caso, pero lo menciono por ser cercano a mi familia, como referencia, efectivamente. Así que la diabetes, es más fácil sanarse de diabetes que quitarle un dulce a un niño. Esa es la conclusión.